tenemos un problema grave que hay que solucionar lo más pronto posible y que llevamos más de 20 años sufriendo ese problema. Unos por ignorancia, unos por confianza, otros por ser celestinos, cómplices de los intereses superiores que pululan en una sociedad política como la Venezuela, y hay muchos intereses de todo tipo, sobre todo el interés económico. El último ejemplo es la Citgo. Cómo fue que entraron en Citgo para el pago y para beneficio, etcétera, etcétera. O sea, corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Los venezolanos estamos atascados. No podemos hablar porque al hablar nos confunden con que somos del G2 cubano. A mí me han acusado y me han denigrado de mi persona. Mientras ustedes estaban conspirando en una conjura para tumbar al presidente de la República, yo estaba como militar profesional defendiendo la democracia y defendiendo al presidente de la República, que era mi deber. Yo no soy adeco, ni mucho menos, sino era mi trabajo profesional, para eso me escogieron. Y cuando hablé con el presidente la primera vez en el Palacio, le dije, yo vine aquí a trabajar, presidente. Si usted observa una falla mía o algo que no le agrade como militar, usted me lo dice y yo mismo me voy. En julio del 91 le pedí cambio al presidente de la República y me fui para la Comandancia de la Armada. Y en la Comandancia de la Armada, que me debían recibir como uno de los almirantes de la flota, me recibieron como un almirante del montón y querían mandarme un cargo subalterno. No lo acepté y me regresé al Palacio. Bueno, ocurrió lo que ocurrió el 4. Si yo no hubiese estado en el Palacio, garantizo, no hubiese salido Pérez vivo del Palacio. Lo garantizo. Y si quieren los militares que saben esto y los políticos que saben esto, que me lo rebatan públicamente. Yo tengo argumentos suficientes para señalarlos y para decir cómo se actuó esa noche y por qué el presidente, siendo el comandante en jefe, dominó una conjura civil-militar. Preso los militares y después liberado por un presidente y que democrático, también conspirador. Pero bueno, esta ciudadanía está sola, está al garete, está acéfala. Tiene dos alternativas: seguir pegados a la oposición o declararse en franca rebeldía contra esa oposición. Me refiero a asumir el rol de la resistencia. La resistencia no es un vocablo, no es decir estoy molesto, no es decir no te acepto o te rechazo. No es eso, es parte. La resistencia tiene que ser organizada en forma pacífica o no violenta o en forma violenta. Pero cuando se pierde la libertad, asesinan a ciudadanos, se roban el poder, se roban el dinero, destruyen la nación, no hay otra alternativa que la rebelión violenta. Y la resistencia, que es lo único que queda para organizar y para actuar, está desunida. Miles y miles líderes de la resistencia, miles y miles de personas hablando de la resistencia, entre los cuales me incluyo, no me quiero excluir. Lo que traté de hacer en Venezuela, unirnos en un grupo que se llamaba Yo Sí Voy, y me dieron con las tablas en la cabeza. Hasta me robaron el movimiento. Hicimos un movimiento aquí en Florida, el doctor Francisco y mi persona, nos robaron el movimiento y lo registraron y no pudimos utilizarlo más. Porque la envidia, la intriga, el zarpazo y la manipulación opositora destruye todo lo que ellos vean como opciones de poder y opciones de reemplazarlos. Tenemos que reemplazarlos obligatoriamente, ya son 20 años de fracasos. La resistencia es militar y civil, no es separada. El militar no puede pensar que solamente con un fusil, una bayoneta o un pelotón va a tumbar este gobierno totalitario de 22 años con unas milicias bolivarianas anticonstitucionales que la Asamblea Nacional no ha logrado desmontar, con un cuerpo de generales almirantes sobresaturado y que la Asamblea Nacional no ha legislado para ponerlos en su puesto y reducirlos al máximo o eliminarlos como generales y como comandantes de unidades militares que representan al pueblo venezolano y están ahí para defender el pueblo. La Asamblea se ha quedado atrás en su obligación. No es un debate político por democracia o por candidatos, es un debate político y una acción política por la libertad. Y todo lo que se haga en el hemiciclo, diputados o no, ciudadanos o no, tienen que trabajar es por la libertad, no por pendejada como hasta ahora he visto. Importantes, pero en una democracia. Pero en este momento la supremacía y la obligación monstruosa que reza o decae sobre sus cabezas es trabajar
por la unión del pueblo venezolano, sin intereses partidistas, sin apoyar bandidos, sin apoyar grupos económicos y sin vender la voluntad soberana del pueblo. Eso es lo que está ocurriendo. La resistencia militar tiene que unirse en la frontera, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. No pueden aceptar compras de partidos políticos como ocurrió en Cúcuta. No pueden aceptar el abandono de un gobierno interino que los dejó solos en la frontera. No es porque sean otro tipo de ciudadanos o que sean especiales, sino porque al convocarlos para que se manifestaran con la Constitución, era un compromiso del gobierno, del comandante en jefe con esos militares. Los que lo hicieron fueron abandonados. Y peor aún, el servicio exterior no les importa lo que les está ocurriendo a esos militares de bajo rango, funcionarios policiales que también los hay, patriotas valientes que asumieron una dirección creyendo en un liderazgo político que los iba a apoyar. Imposible penetrar el territorio venezolano armados, porque pasan a ser guerrilleros y ningún país va a permitir que su territorio sea puente de grupos armados contra un gobierno. Totalitario no, pero es un gobierno. Y hay convenciones internacionales que califican eso negativamente, así como el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero y esa cantidad de cosas que ocurren en los ilícitos muy comunes en América Latina y al día de hoy en Venezuela. Entonces, esa resistencia tiene que unirse. Yo leo en internet, voy en las redes sociales, todo el mundo hablando de resistencia, 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 pero lo que se convierten en periódicos, voceros de grupos de interés, muchas veces grupos de interés del gobierno, muchas veces grupos de interés de los partidos, muchas veces personas asalariadas para salir al medio público y confundir y denigrar de los venezolanos. En mi caso, ninguno de ellos va a lograr callarme, silenciarme o que cambie mi rumbo. Yo actúo como venezolano, donde esté. Y si estoy aquí en los Estados Unidos no fue porque me vine, es porque no pude regresar, porque del año 92 al año 2014 estuve en Venezuela solo y arriesgando con muchos venezolanos el pellejo, la vida, como quieran llamarlo, por construir una fuerza ciudadana. No se logró, no pude. Fracasé en eso, pero sigo luchando porque no me queda otra. Entonces, finalmente, la resistencia militar tiene que unificarse toda y conformar un cuerpo de resistencia no para actuar en las calles y barrios de Venezuela, sino para intervenir en el momento que sea necesario. El nuevo gobierno de Venezuela, una vez que salgamos de la dictadura totalitaria de los cubanos y Maduro como títere y todos los que están con él en el gobierno, el próximo gobierno, el que sea, del signo que sea, de la identificación política que sea, pero ciudadanos al fin y venezolanos al fin, tendrá que necesitar y apoyarse en la institución militar. Si no, fracasan también. Entonces, ese prurito antimilitar, que lo entiendo y no defiendo a los militares, pero yo defiendo mi profesión y defiendo lo que fui y por la cual actué. Entonces, esa resistencia militar tiene que unirse. Tenemos que convertirnos en fuerza para llevarlos a juicio, para encarcelarlos, para quitarles los bienes robados, para colocarlos en su puesto, para meterlos presos, que todo el país los vea en una jaula, en una prisión, en la televisión, llorando o pidiendo perdón o pidiendo clemencia, como algunos de ellos ya lo hacen. Y la resistencia civil debe quitarse de pendejadas, y me disculpa la palabra, tienen que desprenderse de esos rasgos atávicos y de enamoramientos gratuitos con algunos líderes políticos que se han burlado y se siguen burlando de nosotros. Entonces el problema no es solamente que el presidente interino haya fallado, como está fallando, sino el problema es que nosotros nos volvemos a equivocar y no podemos seguir equivocando. Dios y patria.